vamos a grabar. Bueno, noté algunos problemas que me escribieron por privado para hacer y después quiero hacer un problema de campo eléctrico que habíamos hecho y asumiendo que era cilíndrico y era esférico, eh, rehacerlo porque tampoco hicimos el tema de de la superficie, las densidades superficiales. Otro de un cono dentro de una esfera que lo hicimos, lo voy a comentar rápidamente, pero hubo un error en la parte del cono, pero un chico lo hizo por ChatGPT y se lo hizo mal, así que voy a comentar bien por qué está mal así. Y después quiero trabajar otra vez el tema de las condiciones de contorno de los campos eléctricos y magnéticos. En situaciones importantes y también, si nos da el tiempo, trabajar el tema de la ley de Ampère, cuándo falla y por qué falla, ¿sí? O sea, un montón de cosas. Primero voy a mandar al grupo un problema que me mandó Male de probabilidad, que me acordé de casualidad que me había dicho. A ver si lo encuentro. Mm, ¿Dónde está? A ver, acá está. Es cortito. Mm, Ahí está. Bueno, nos dice, se eligen dos puntos sobre una circunferencia de radio R. Este es un problema, creo que es del IB, problema 12 dice. Sobre una circunferencia de radio R. Se eligen dos puntos y me dicen cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que la separación angular de los mismos sea menor a 10 grados. Bueno, y después hay otro también que me habla de una diferencia de dos puntos que están dentro de una longitud L. O sea, hay un montón de problemas de probabilidad que involucran áreas. Entonces, en vez de hacer sucesos favorables sobre sucesos totales, uno hace área favorable sobre área total. Si yo defino dos puntos, cada tita puede estar entre 0 y 2pi, o podemos poner entre 0 y 360. Si pongo entre 0 y 2pi da exactamente lo mismo. Entonces el espacio muestral es como que la diferencia entre los dos puede ser entre 0 y 360. Está bien que 0 y 360 es la misma, pero eso sería el espacio muestral. El espacio muestral o el arco total sería entre 0 y 360, o sea, sería 360 grados. Y el espacio favorable, fíjense que si yo elijo un punto cualquiera, tita 1, cuando cae el tita 2, si yo quiero que la diferencia entre los dos sea 20, tiene una amplitud de 20 grados alrededor del tita 1 que elegí. Porque puede ser, a mí me dice diferencia. Diferencia puede ser tita 1 menos tita 2 o tita 2 menos tita 1. Entonces, cuando clavo tita 1, tita 2 puede caer en este sector y la diferencia va a ser menor que 10. Entonces, los casos favorables podríamos decir 20 grados, así que la probabilidad sería 20 dividido 360,
o sea 1/18. Lo pueden poner en términos de radianes, da igual, y lo pueden poner en términos de área y da igual. Bueno, este sería un caso. El otro caso, el otro punto, que es un poco más complejo, porque nos dice, nos tenemos que apelar, todas estas son distribuciones uniformes, o sea que entre dos valores puede tomar cualquier rango posible. Dice, se eligen al azar dos puntos que están en un segmento de longitud L. O sea, agarro dos puntos cualesquiera. Y me dicen que la distancia entre los mismos, la distancia entre x1 y x2, sea menor que L/10. Bueno, tenemos dos variables, lo puedo pensar de dos formas. Una, decir, bueno, dibujo en un eje x1 y en el otro eje x2, y yo sé que cada uno puede valer como máximo L, entonces cualquier punto que esté en este cuadrado es un suceso posible. Entonces el área total de eventos sería L por L, o sea L cuadrado. Ahora, ¿cuál sería el área favorable? Distancia entre x1 y x2 quiere decir que el módulo de x1 menos x2 es menor que L/10. O pongamos mejor x2 sobre x1. Es lo mismo, ¿no? Porque el módulo es simétrico. Y por la desigualdad del módulo, ¿no? Recuerden del ingreso a la facultad, esto quiere decir entre R y menos R. Por lo tanto, esto quiere decir x2 menos x1 está entre L/10 y menos L/10. O sea, x2 está entre x1 más L/10 y x1 menos L/10. Por lo tanto, eh, x1 más esta es una diagonal donde x1 es igual a x2 o x2 es igual a x1, así que x1 más L/10 es una recta paralela donde la ordenada del origen sería L/10 y x1 menos L/10 en una recta paralela que si hacen así, la ordenada del origen sería menos L/10. Por lo tanto, el, el área favorable sería este bicho que está acá, esa área. Entonces lo podemos hacer de dos formas. Podríamos definir una función densidad de dos variables, f de x1 x2, igual una función densidad uniforme. Es una función densidad uniforme es k si x pertenece al intervalo AB y 0 si x no pertenece al intervalo AB. Esto es en una variable. Dos variables lo mismo, nada más que, bueno, como la función de densidad tiene que valer 1, y acá al ser dos variables, podríamos poner 1 sobre L cuadrado si x1, x2 pertenece a 0L por 0L y 0 afuera. Entonces, una forma elegante sería decir, bueno, yo quiero la probabilidad de el módulo de x2 menos x1 menor que L/10, y esto sería la probabilidad de x1 menos L/10 menor que x2, menor que x2 menor que x1 más L/10, y esto lo puedo pensar como una integral doble de 1 sobre L cuadrado diferencial x2 diferencial x1, y ponen los límites de integración y en realidad son tres sectores, ¿no?
porque acá el techo es la recta, el piso es 0, acá es entre estas dos bandas, y acá el techo sería L y el piso sería la recta de abajo. O sea, esto lo tengo que partir en 3 integrales. Pero eso si tienen tiempo, le sobró tiempo, bueno, lo hacen así en una forma pintoresca. Si tienen poco tiempo, tienen que decir, bueno, hacen un chamullito y dicen cociente de áreas. Entonces el área total es L cuadrado y el área favorable, o sea, la probabilidad va a ser el área total y el área favorable. El área favorable es esta banda que está ahí, que podríamos extenderla así y decir, bueno, este ancho es L sobre 10, eh, era L sobre 10, ¿no? Para un lado y para el otro. Así que por 2 sería L sobre 5, ¿sí? L sobre 10 más L sobre 10 es L sobre 5. Y esta longitud que tenemos acá sería L. Entonces sería L cuadrado sobre 5, L cuadrado sobre 5 menos estos triangulitos que están acá, que si se fijan, esto es lo mismo. Este es L sobre 5, esto sería L sobre 5, y acá tendría que hacer Pitágoras para sacar X, y el área de ese triangulito sería X cuadrado sobre 2, y como tengo 4 triangulitos, le resto 4 veces esa, 4 veces un medio de X cuadrado. Y X cuadrado más X cuadrado es L cuadrado sobre 25, despeja, nos meten ahí, cociente, pum. Igual chequeen, porque yo lo estoy haciendo demasiado rápido, pero la idea es esa, es hacer el cociente de las áreas. Pueden usar integrales dobles o pueden usar eh, cálculo de áreas. Hay muchas formas, ¿no? Podrían calcular esto que está así, este rectángulo, después sumarle estos dos triángulos, o pensarlo como el área un poquito más grande y restarle las otras dos. Bueno, cualquier duda me pregunta. Vamos al otro que mandaron de mecánica, del resorte. A ver qué dice. Esperen que lo busco acá que está más grande. Acá. Tengo una masa M, que tengo un resorte. Si ustedes tienen otra forma de pensarlo, me interrumpen. O sea, yo me puedo equivocar. Lo estoy haciendo ahora. G. Entonces dice, tiene una masa dosada en la parte inferior. Este es un resorte ideal donde la fuerza varía en forma, o sea, F igual en valor absoluto K por delta X. Delta X. Dice que tiene una longitud libre, eh, varía en forma lineal o extensión. Bueno, se deja caer la masa con una velocidad inicial desde una altura h sobre el piso y sujeta a la fuerza de gravedad. La fuerza máxima que ejerce sobre el piso por parte del resorte es, y me tiran un par de variantes. Entonces, me dice que la altura inicial es h, y obviamente como esa masa tiene un resorte, cuando llega a la máxima compresión, la máxima compresión, la masita tendrá una altura que no sé cuánto vale, la llamaría. No lo dice, pero la masa M no pone la cola en el piso, porque está el resorte.
Entonces, tengo que tratar de encontrar la fuerza máxima que ejerce la normal. La fuerza máxima va a ser cuando el resorte, como es K por delta X, con la máxima compresión. Entonces, la máxima compresión, como es un sistema donde se conserva la energía, va a ser cuando la energía cinética es nula. Entonces, por conservación de la energía, acá escriben variación, no lo hagan tipo flaquito el problema, engrosen con justificaciones. Variación de energía mecánica, trabajo de fuerzas no conservativas. eh, entonces, estamos hablando sobre el sistema masa-resorte, ese es mi sistemita. Tenemos que como la fuerza elástica es conservativa, el peso es conservativo, la energía mecánica inicial, que es mgh, es igual a la energía mecánica final, que es un medio de K por delta X. Ojo que delta X no es esta distancia que llamé, vamos a llamarla X, la distancia, ¿no? No es X. Ojo, donde está ubicada la masa no es delta X, es X. Entonces, pero la energía potencial es delta X. Entonces, más la energía gravitatoria, que sería mg por X. Claro, la fuerza elástica es K por delta X. Entonces tenemos un problema, porque tenemos X y tenemos delta X. Tenemos que ingeniar la resolución para que me quede delta X. ¿Y qué podemos hacer? Pues es un problema con letras. Eh, lo gracioso que está la respuesta acá, pero uno podría decir, no me hablan de la longitud en reposo. Dice, una masa tiene un resorte adosado en su parte inferior, este resorte es ideal, bla, 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 bla. Desde la longitud de equilibrio, compresión o extensión desde del resorte desde su longitud de equilibrio, bueno, se deja caer, no me dicen nada, entonces yo asumo que delta X es la compresión, obviamente va a estar comprimido ese resorte tendrá una longitud inicial, así que si delta X sería el módulo entre X menos L0. O sea, X va a ser la longitud que va a tener el resorte, porque esa es la longitud que tiene y ahí arriba está la masita, por eso la energía potencial de la masita es mg por X. Pero yo quiero que me aparezca delta X, entonces pueden hacer Harry Potter. ¿Cómo hago para que me aparezca delta X? Resto L0 y sumo L0. Bien. Ahora, como yo sé que está comprimido, X menos L0 va a ser negativa. Entonces, podemos decir que esto es un medio de K por delta X cuadrado. Si agrupo así, esto va a ser menos mg delta X, porque delta X es positivo, le puse el menos porque X es menor que L0, más mg L0. Y acá, bueno, yo pongo la M, acá M chica, pero en realidad es la misma M. Entonces, cuando llego acá, me pregunto, yo quiero K por delta X, pues esa es la respuesta. Y tengo una cuadrática, vamos a limpiar un poco. Así que eso lo podemos escribir como un medio de K por delta X cuadrado menos mg por delta X más m por g. Vamos a poner así, menos m por g por h menos L0. ¿Sí? Porque esta h la pasé restando,
Entonces, en vez de poner L0 menos H, como H es más grande que L0, pongo un menos acá y lo doy vuelta. Bueno, ahora esto es una cuadrática. Tenemos A, tenemos B, tenemos C. Hacemos que delta X es menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C me queda más 2mg H menos L0 dividido 2 por un medio de K es K, y la K la paso multiplicando, me queda K. O sea, la fuerza elástica, que va a ser igual a la normal en el punto de máxima compresión por acción y reacción, es mg más menos raíz de mg al cuadrado más 2m por h menos L0. Bueno, entonces uno mira las respuestas y como que no hay ninguna, porque esa expresión no está, pero asumo que se refiere, bueno, acá tenemos constantes fijas, mg, la variable h está como raíz de mh, porque está dentro de una raíz, por eso no figura ni mh cuadrado, no va, m tampoco, porque depende de h, m por h tampoco, así que la más aproximada es raíz de mh. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Bueno, o sea, lo que preguntaban, ¿de dónde sale esa H es la altura de donde se lo tira. Y bueno, cuando uno resuelve este problema, el inconveniente es que tiene doble entrada en el sentido de que va. Si va delta X y X, sola no pueden ir porque las tengo que juntar de alguna forma. Y bueno, restar L0 y sumar y restar L0 para agrupar un delta X es la solución. Bueno, después vamos a comentar un problema de un final que casi lo tenemos hecho todo. Yo creo que hicimos casi todos los problemas de este final del 2023. Pero hay uno que quedó colgado, que me preguntaron, ahora lo estoy buscando, mando directamente el PDF entero, ya lo deben tener igual, pero para que lo tengan a mano, eh, y era el problema de una pelota, donde está acá. Es el problema, ¿qué problema? Una vidriera, está el dibujito, acá, una esfera maciza, esta, no, sí, sí. ¿Y cuál es? El problema es este, no se me está enunciado. Así tengo una pelota así, acá de radio R, debe ser este. Acá hay una alturita H y le dan una patadita así F, así la pelota está sumergida así. Esto es un líquido y esto tiene una masa M, eh, entonces el enunciado debe ser este. Una F, el problema 6. Dice, una esfera maciza y homogénea de masa m y radio r se encuentra flotando en un líquido de densidad ρ. Si la parte de la esfera que sobresale tiene una altura r sobre 2, determine la densidad del líquido en función de m y r. Bueno, esa pelota está ahí en equilibrio.
Entonces, si está en equilibrio, el peso tiene que ser igual al empuje. Entonces planteamos peso igual a empuje. El peso, densidad del cuerpo por volumen, que es 4/3 de pi por r cubo por g. ¿Qué nos preguntaban? Determine la densidad del líquido. Bueno, el empuje es el peso del líquido desalojado. Entonces, ρ del líquido, ahora que estoy pensando, acá no hace falta poner esto porque la masa es data, o sea, mg directamente, mg. Acá sí, ρ del líquido por volumen sumergido por g. Y me dicen que encuentre ρ del líquido en función de m y r. Claramente g se va, entonces la masa por ρ del líquido, volumen sumergido, ρ del líquido es la masa sobre el volumen sumergido. Se acabó la física, ya está. Ahora viene la matemática. Tengo que calcular el volumen sumergido. Entonces por acá vamos a escribir ρ del líquido, masa sobre volumen sumergido. Bueno, entonces empieza otro capítulo. ¿Cómo hago para sacar el volumen sumergido de esta esfera? Hacemos un corte transversal para verlo más claro. Esto es así. Y necesito sacar este volumen. Entonces es más fácil, en vez de hacer ese volumen, porque uno dice, ¿cómo lo hago en esféricas? Fíjense que es medio más fácil decir que ese volumen es 4/3 de pi por r cubo menos el volumen del casquete. Ahora vamos a dibujar cómo haríamos ese casquete. Dice que tiene altura r sobre 2, o sea, yo sé que esto es r sobre 2 y a su vez sé que esto es r. Yo lo que quiero calcular es este ángulo φ. Tangente de φ, no, vamos a hacer coseno de φ es adyacente sobre hipotenusa menos un medio. Así que phi es 60 grados pi sobre 3. Kinder, ¿eh? Al toque lo sacamos. Casquete esférico. Ojo que no puedo hacer esféricas, porque coordenadas esféricas son útiles cuando el radio del volumen es constante. Acá, en el casquete, fíjense que el radio de esféricas iría entre este punto y este punto, es un quilombo. No me conviene hacerlo así. Me conviene ir por cilíndricas, o sea, no sé para qué saque ese phi sobre. Podríamos calcular el volumen del cucurucho y no, pues un quilombo. Conviene directamente ir a cilíndricas, o sea, esto lo hicimos al Pepe. Si yo voy a cilíndricas, digo, vamos a poner acá cilíndricas. Y al costadito pone x es rho coseno de tita y es rho seno de tita, z es igual a z, el módulo del jacobiano es rho. Entonces decimos, z se mueve entre r sobre 2, es esto, esta base, y la esfera. La esfera es la raíz, la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. Estamos en cilíndricas, esto es rho cuadrado. Así que z es r cuadrado menos rho cuadrado. Vamos a poner r minúscula, ¿no? Porque si no va a aparecer rho de densidad. R minúscula, r minúscula, r minúscula. Entonces, este sí es r mayúscula. Ya tenemos z. Después decimos, R se mueve entre 0 y este radio que va acá.
Bueno, ya sé que este ángulo es pi. eh, bueno, lo puedo hacer de muchas formas. Sé que el ángulo es pi sobre 3. Puedo decir que seno de pi sobre 3 es opuesto, que es el radio máximo que estoy buscando, sobre hipotenusa, que es r. Así que el radio máximo es raíz de 3 sobre 2 por r. Raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2 por r. Lo podría haber hecho por Pitágoras, decía r cuadrado más x cuadrado igual a r cuadrado, de espejo, me da raíz de 3, de dos formas distintas me da lo mismo. Y tita está entre 0 y 2pi. Entonces ya sé cómo calcular el volumen del casquete. Entonces vamos a decir que el volumen sumergido es 4/3 de pi por r cubo menos la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y raíz de 3 sobre 2r, entre r sobre 2 y la raíz de r cuadrado menos r cuadrado por el jacobiano de z de r de tita. Entonces, me queda 4/3 de pi por r cubo. Después le voy a decir otra forma de sacarlo. Menos, no depende de tita, así que es 2pi. Me queda en la integral entre 0 y raíz de 3 sobre 2r por r por z, porque r es constante, r por z. Entre esto y esto me queda r cuadrado menos r cuadrado menos r por r sobre 2 diferencial r. Entonces me queda 4/3 de pi por r cubo menos 2pi por, tengo que hacer esta integral. Esta integral la podemos sacar a ojo, sería r cuadrado menos r cuadrado a la 3 medios, un signo menos, y baja el 3 medios, así que acá pongo 3 medios, menos, esta es r sobre 2 por r cuadrado, eh, todo, acá, así, todo entre 0 y raíz de 3 sobre 2r. ¿Ven acá? Baja el 3 medio, con el 3 medio se va, me queda un medio por la derivada de lo de adentro, que es menos, falta un 2 acá, o sea acá 3, no 3 medios. Si no, pueden hacer una hoja aparte, sustitución, bla, 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 y llega. Entonces me queda 4/3 de pi por r cubo menos 2pi por, eh, acá había un menos, así que bueno, toda esta cuenta les da algo, lo enchufan acá y listo, no perdamos tiempo con una cuenta. Entonces ya está, el punto A ya está. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular el volumen de un casquete, ¿no? Lo puedo dar vuelta y decir, esto es así. Esto que está acá es r sobre 2. Esta curva la puedo pensar como y raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y ustedes de análisis 1 saben que el volumen de un sólido de revolución es pi por la integral entre a y b de f cuadrado de x diferencial x. Esa no. O sea, en medio de un examen uno ve la F de la casqueta y se manda análisis 2, pero lo puedo hacer así tranquilamente. Fíjense que es más fácil el volumen del casquete porque me queda pi. Esto al cuadrado es r cuadrado menos x cuadrado, diferencial x, todo entre 0 y r sobre 2. Hacen la cuentita, listo. Después exploren de las dos formas y bien. Bueno, y ahora después viene la pregunta.
Y fíjense la manía que tienen en los problemas del IB de el análisis conceptual, porque me dice, describa cualitativamente qué sucede con la esfera si se aplica una fuerza impulsiva de corta duración, como indica la figura, desprecia el rozamiento. Entonces yo tengo esto, la esferita está acá, me dicen que le aplico una fuerza ahí. Entonces uno tiene que pensar que está nervioso y, y que ya de por sí gastó un montón de energía en el primero con el casquete, porque yo no terminé la cuenta, pero bueno, en el examen la tienen que terminar. O sea, si bien era fácil que la masa era ese cociente o la densidad del líquido era ese cociente, había que calcular. Pero ahora viene la segunda pregunta. Le aplico un impulso ahí, ¿qué pasa con la esfera? Y dice, tiene que prestar atención, porque uno se puede poner nervioso y dice, sonamos. ¿Por qué sonamos? Porque uno eh, imagina la experiencia y dice, ¿qué va a pasar? Y la pelotita, si yo le aplico una fuerza, se va a hundir un poquito, ¿sí? Entonces, si se hunde un poquito, como yo ya sé la situación del equilibrio, al hundirse un poquito, el empuje va a ser más grande que el peso, el empuje va a ir para arriba, supera la posición de equilibrio, ahí vamos a tener que el peso más grande que el empuje va a bajar y va a quedar oscilando. Entonces, si uno no lee bien que dice cualitativamente, están sepultados. Porque si bien mal el otro día hizo un problema de un corchito con un gas, pero ahí decía específicamente llegar a la ecuación de movimiento y calcular las frecuencias, me lo decía. Si acá me llegan a decir calcular las frecuencias, siguen con otro problema. ¿Por qué? Porque es un quilombo. Porque el empuje dependería del volumen. Bueno, habría que hacer algo parecido a lo que hizo mal el otro día, eh, pero siempre, en todos los problemas de los ingresos, siempre aparece el resorte. O no directamente, sino como una aproximación, una pequeña perturbación y listo. Entonces uno puede escribir coloquialmente, me acuerdo que Juan dijo, porque este es el examen de la época de Juan y Gonzalo y Nicolás, me dijo que escribió cualquier fruta. Pero escribió, o sea, uno tiene que argumentar qué va a pasar. Entonces uno dice, ¿dónde estoy? Impulso. Impulso es una palabra ¿de dónde? Bueno, de muchos lados, ¿no? Pero tengo una pelota rígida, le aplico una fuerza, cuerpo rígido. Entonces, ¿qué tengo que saber de cuerpo rígido? Y los teoremas de conservación. Eh, porque que oscile más o menos lo pueden chamullar como lo dije. O sea, la pelota se hunde, el empuje es mayor que el peso, entonces tenemos como una fuerza restitutiva para volver al equilibrio. Cuando supera el equilibrio, el peso más grande que el empuje, la pelota queda subiendo y bajando. La pelota queda subiendo y bajando eternamente porque no hay rozamiento, no se disipa la energía. Entonces, si no se disipa la energía, es como un resorte que yo lo aparto del equilibrio y tiqui, 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 no para nunca. Entonces, mucha gente escribió eso, pero como siempre digo, hay que entrar en el pelotón del medio y el que escribió eso no alcanza. Porque por curiosidad ustedes se tienen que preguntar, si la fuerza en vez de hacerla ahí, la hago justo en este eje, que pasa por el baricentro, oscila, sí, va a oscilar igual. Entonces, si está desplazada para la izquierda, debe haber algo más que una oscilación. Si está desplazada para la izquierda, lo que va a generar esa fuerza como su recta de acción no pasa por el centro de masa,
va a generar un torque, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo le activo el torque y saqué la fuerza, fue un impulsito. Pero una vez que le transmití ese torque se desaparece. ¿Y qué significa que ese torque desaparece? Y yo sé que el torque respecto del centro de masa es I por gamma. Entonces, si esto es cero, quiere decir que gamma es igual a cero, quiere decir que omega es constante. Entonces, además de subir y bajar, la pelotita queda girando. Y queda girando eternamente porque no hay rozamiento, no hay viscosidad en el líquido, no hay nada. Entonces, tienen que analizar las dos situaciones. Sube, baja, gira. Sube, baja, gira. Con esos conceptos, como el mismo que pasó con el monito el año pasado, que estaba acá y las bananas estaban del otro lado, entonces decían cómo hacía para saciar el hambre. Eh, bueno, la idea era que el mono gire sobre sí mismo y como se supone que no hay un torque, el momento angular tiene que ser constante, entonces el momento angular que está iniciando el monito tiene que ser contrarrestado con el giro del brazo. Entonces gira en una forma, el brazo gira en otra y llega. Ustedes no, cuando yo era chico, además de la calecita, había otro juego que si lo miraban de arriba era como una plataforma circular, obviamente más chiquita que la calecita, tendría 2 metros de diámetro con asientitos así, y acá se sentaban todos los pibitos, había un papá que los hacía girar y giraban, todos gritaban como siempre. Y hay veces yo iba un día a la mañana temprano, me sentaba ahí, no había nadie que me empuje, entonces yo dije, tengo que lograr Y yo me acuerdo que saltaba por acá arriba y esta porquería se venía para atrás. ¿Ven? Yo giro para adelante y esto se va para atrás. Entonces hay una cuentita que podrían hacer interesante. La Tierra gira. Nosotros nos movemos en forma al azar por la superficie. ¿Qué pasaría si nos ponemos de acuerdo y a una determinada hora todos los humanos, todos los sapiens, empezamos a girar en forma de en forma de este a oeste, todos al mismo tiempo? Estaríamos generando un momento angular a favor o en contra del giro de la Tierra, porque recordemos que nosotros formamos parte de la Tierra, y bueno, habría que hacer la cuentita, 8.000 millones de personas por 70 kilos, a ver qué pasa, si se afecta el giro terrestre o no. Seguramente no, porque la masa de la Tierra es 10 a la 24 kilogramos. Pero bueno, esas son formas de articular los conceptos de conservación en los problemas de mecánica. Bueno, sigamos. Había otro problema muy interesante que me había mandado, y esperen que lo tengo que encontrar, así si los paso. Eh, no, este no era. Era. También era un problema del IBE. Acá está. Recuerden de leer teoría, porque al ser problema del IBE es como un problema, un tema de optimización en cuanto a la cantidad de problemas que hacen. Llega a un punto que se saturan y si superan una cantidad muy grande de problemas del IBE les va a jugar en contra. Porque uno es como, mirá, y acá hago esto, mirá, y acá hago esto, pa, pum, se van a sentar en el examen y los primeros 5 minutos van a estar en shock. Porque van a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que hice? Entonces, acumular demasiados problemas genera más ansiedad, porque cuando uno dice, ¿cómo puede ser que no me tomen nada parecido a lo que estuve viendo? Bueno, eso es el ingreso al balsairo.
Entonces, en la mayoría de las carreras de ingeniería, pues yo le doy clases de ingeniería de todas las facultades del país, yo ya tengo los patrones de los exámenes y siempre son todos. Cambia el profesor, puede cambiar la forma, puede tomarlo de otra forma, pero en general uno como estudia, se acerca al parcial y empieza a practicar parciales. Entonces empieza a practicar parciales y más o menos siempre, bueno, acá no pasa eso, no pasa eso. Sí, un 30% son estándar, por eso siempre les digo, sepan los clásicos. No sea cosa que le tomen un disco dieléctrico que gira con una velocidad angular omega y le piden el campo magnético y no lo sepan hacer, ¿sí? O un solenoide finito que dije 80 veces, calculen el campo magnético de un solenoide finito, o qué sé yo, un disco cargado uniformemente, saca el campo eléctrico en el eje Z y no tienen que pensar, a ver, ¿qué hago? Tiene que fluir eso, porque eso es optimizar el tiempo y que me quede más tiempo con los que me van a patear la cabeza. Bueno, pero este problema que mandé está muy bueno, porque me dan una masa puntual, puede deslizar sin rozamiento sobre una esfera de radio R. eh, de esfera de radio R, la masa tiene una carga Q y en el centro de la esfera hay otra con carga menos Q. Acá tengo una carga Q y acá tengo una carga menos Q. Dice, la masa comienza a deslizar partiendo con velocidad inicial cero desde el punto más alto de la esfera. Entonces me dice, ¿cuál es el mínimo valor de Q que hace que la masa puntual nunca se desprenda de la esfera? Y son problemas que uno los agarra de contragolpe, porque el problema, en el 2023 tomaron un examen que es un clásico, ¿no? O sea, todos lo vieron, la masita esta, y me decían en qué ángulo se desprendía, ¿sí? Entonces tengo una masa acá, otra masa acá, este es un ángulo tita, y uno igualaba las energías, mgr igual mgr coseno de tita más un medio de mb cuadrado, y por otro lado, menos n más mg coseno de tita, dinámica circular, mb cuadrado sobre r. ¿Por qué menos n? Porque en los movimientos circulares, acá es como que estamos dejando, porque hay una forma más rigurosa de hacerla que es con sistemas inerciales y no inerciales, coordenadas intrínsecas, etcétera. Pero bueno, para sacarlo rápido, recuerden que en algo que está girando, dinámica circular, aceleración normal, positivo hacia el centro. Por eso la normal la puse negativa. O sea, acá tendríamos normal y acá tendríamos mg. Entonces, en el punto crítico esto tiende a cero, ¿sí? Porque que tiende a cero quiere decir que no hay contacto entre la masa y el casquete, y despeja que tita es coseno a la -1 de 2/3. Este mismo problema se puede hacer si en vez de una masa puntual hay una masa m de radio r, distinto al radio del casquete, y la misma historia. Pero ahí ya hay que poner energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Es un poco más complejo, pero la idea es la misma, normal igual cero. Entonces, cuando uno mira esto, dice, parece parecido, porque que no se desprenda. Yo puedo calcular la situación crítica y listo. Entonces, si este es un punto A y tomo un punto B cualquiera, genérico, porque me está diciendo que nunca se desprende, y podemos plantear la situación, qué recurso
usamos básicamente los mismos. O sea, planteamos conservación de la energía y planteamos lo de la normal. Pero acá, si yo, por ejemplo, analizo un punto acá, tenemos la normal, tenemos el peso, y las dos cargas tienen signo contrario, tenemos la fuerza eléctrica. O sea, hay un invitado más. Por lo tanto, tendríamos menos normal más K por Q cuadrado sobre el radio al cuadrado, Q cuadrado porque tiene el mismo valor, más mg coseno de tita igual m por b cuadrado sobre el radio. Esta es la análoga a esta con el nuevo invitado que es Coulomb. Y ahora uno dice, bueno, por energía. ¿Pero qué energía? Y tenemos energía potencial, energía cinética, pero tenemos dos cargas. Hay una energía electrostática. Pero esa energía electrostática, como la distancia entre las cargas siempre es la misma, esté donde esté la masita, siempre está un radio R, la energía potencial es K por Q sobre la distancia. Si el potencial es K por Q sobre la distancia es siempre la misma. Así que la energía potencial electrostática va a ser siempre la misma, entonces no la tengo en cuenta. Entonces, como no la tengo en cuenta, planteo M por G por R igual mgr coseno de tita más un medio de m por b cuadrado. Bueno, acá depende de donde ponen el cero, ¿no? Si lo pongo acá o si lo pongo abajo de todo. Si lo pongo abajo de todo, acá en vez de mgr sería mg2r. Lo pueden hacer. Y acá sería mgr por 1 más coseno de tita. Si tita está entre pi sobre 2 y pi, midiendo tita de arriba, es negativo, así que está bien, da igual. La cuestión es que de acá despejo la velocidad, la reemplazo en la otra ecuación y llegamos a una condición de, de que la normal otra vez la hago tender a cero y llegamos a una expresión que me dice, o sea, esto lo borro para ganar espacio, y se llega a que K por Q cuadrado, no, había otra expresión, a ver, acá, ahí la perdí. Bueno, no importa. Llegan a una expresión que tiene el ángulo, ¿sí? Y no sé dónde la tengo. Lo que pasa es que cuando Agustín me lo preguntó, yo estaba tomando un café y no tenía lápiz ni papel. Pero, Agustín me había mostrado la cuenta. A ver, esperen que la afano de donde la tiene Agustín. Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que llego a una expresión que contiene el coseno de tita. ¿Sí? ¿Sí? Acá tengo algo así. En general la gente lo que hace, lo que hizo Agustín, despejó Q, le quedaba una raíz. Y el Q me daba cosas acá por 2/3 menos coseno de tita, una cosa así. Ustedes después hacen la cuenta y lo verifican. Y fíjense que es razonable la expresión a la que llegó, porque si Q es cero, o sea, no hay carga, el ángulo crítico sería coseno de tita igual 2/3. Pero
como a mí me decían la carga mínima, lo que había que hacer en vez de llegar a estas expresiones es despejar el coseno de tita y pedir que el coseno de tita sea mayor mayor estricto que 1. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si el coseno de tita es menos. Justamente, que el coseno de tita sea mayor que 1 quiere decir que nunca llego a la situación crítica. Y si nunca llego a la situación crítica, quiere decir que la pelotita no se despega de la esfera. Bueno, cuando hacen esa cuenta, llegan a que Q tiene que ser mayor o igual que raíz de mg r cuadrado sobre k. No quiero perder tiempo haciendo cuentas, pero la idea está. Plantean ecuación de Newton, plantean conservación de la energía, aclaran que la energía electrostática es siempre la misma, llegan a una condición, claro, cuando uno está en el examen llega a esa condición y no saben qué hacer, pero tienen que leer la pregunta, carga mínima. Entonces, eh, ven el coseno y dice, ya está, si yo despejo el coseno y le impongo mayor que 1, nunca se va a vencer la situación crítica y de ahí despejan la carga. Sí, está muy bueno este problema. Bueno, eh, después un chico me había preguntado lo del disco no conductor. Yo creo que lo había hecho por Skype. Era un disco no conductor que gira con omega alrededor del eje Z. Este es el eje Z, el disquito gira así. Bueno, ¿y qué pasa? No conductor, pero si gira, aparecen unas corrientes. Y esas corrientes generan un campo magnético en el eje Z. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la expresión de ese campo magnético? Que la respuesta es un medio de mu0 por sigma, que es dato, me dan sigma uniforme, por omega por r versor z. Bueno, lo que tengo que hacer es primero calculo la corriente que se genera, que sería diferencial Q sobre diferencial T. Lo puedo pensar como la corriente de un anillo, porque el campo magnético de un anillo lo tengo. El campo magnético de un anillo era mu0 por I sobre 2R versor Z. Este es el campo magnético de un anillo. Se hace Biot-Savart, o sea, tengo un anillo así, calculo el campo magnético a una altura Z, creo que daba mu0 por I por R cuadrado, dividido 2R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios versor Z. Yo lo hice este ejercicio, es un clásico, ponen quién es R, quién es R', quién es módulo de R menos R', integran entre 0 y 2pi, una integral en 3 coordenadas, llegan a eso. Si Z vale 0, llego a esto. Entonces tengo el campo magnético de un anillo. Ahora, como tengo muchos anillos, puedo decir que el diferencial B es mu0 por diferencial I sobre 2R versor Z. Ahora, el diferencial I lo puedo pensar como la variación de carga en un periodo, o sea, omega diferencial Q sobre 2pi, porque el periodo es 2pi sobre omega. Por otro lado, sigma es dato. ¿Y qué es sigma? Sigma es diferencial Q dividido diferencial de superficie. Entonces acá puedo sacar que el diferencial Q es sigma por ds, ds es r de r de tita. Puedo integrar esto y saco que el diferencial Q es sigma por 2pi por r de r. Bueno, como tengo el diferencial Q y tengo
la corriente, puedo decir que el diferencial I es, tengo el diferencial I que lo puedo poner como omega por sigma por 2pi por R, diferencial R, sobre 2pi. Bueno, ese diferencial I lo coloco acá, integro entre 0 y 2pi, me da esto. Bueno, ese es el campo magnético de un disco no conductor que gira con una velocidad omega. Si yo tengo esto girando con una velocidad omega, pero ahora inmerso en un campo magnético, ¿sí? No hay FEM inducida, porque las cargas del dieléctrico no se trasladan como un conductor. Si tengo un disco conductor que gira en un campo magnético, ahí sí aparece una FEM inducida entre los bordes del disco. Bueno, también hay otro interesante, que lo pueden buscar en YouTube, que en vez de ser un disco es una esfera que gira, una esfera dieléctrica cargada uniformemente que gira sobre el eje Z. Y bueno, hay que partir de la otra relación de campo, la que tiene la altura z, y hacer una integral. Esperemos que no tomen eso porque es un quilombo de cuentas. Pero sepan que cada vez que tienen un dieléctrico que gira, genera un campo magnético. Bueno, fin de las dudas. Ahora vamos a atacar el problema que habíamos hecho la otra vez y que yo no leí, que era eh, simetría esférica. Mm, a ver dónde está. Profe, una Lo voy a consulta que volver se a me ocurrió pasar. ahora. ¿Me escucha? ¿Cómo? ¿Cómo? Le hago una pregunta que se me ocurrió ahora. El problema de Sí, probabilidad que resolvió antes, el de la circunferencia, ¿ese sí. problema para usted diría que es un problema clásico o uno que tuvo que pensar un tiempo? Bueno, pero ese es el mito de qué es pensar. Porque vos pensás que ese problema yo más o menos sabía cómo era. No que lo tengo que pensar. Yo ya no pienso. Vos pensás que vos no habías nacido y yo resolvía estos mismos problemas. Entonces es como que a medida, cada año que pasa, mi cabeza acumula más variantes, más trucos, más formas distintas de explicarlo, más cantidad de chicos que me dicen, mirá, yo lo hice de esta forma, y yo digo, ah, qué bueno, y como que hago copy-paste. Eh, entonces ya llega un punto que uno no sabe lo que está haciendo. O sea, uno repite, pero después de tanta experiencia, yo sé que uno cuando está en un examen está angustiado. O sea, nadie va a rendir y mira los pajaritos. Porque más en un examen como el ingreso al IB, porque no es un parcial de la carrera. Estoy cursando la materia X. Bueno, estoy en la facultad, se supone que ya están en segundo, tercero o cuarto año y ya están acostumbrados, ya sienten. No, es un examen distinto esto. Entonces, tienen que saber que cuando leen la hoja no van a entender nada, pero eso no quiere decir que no sepan, porque la física no es astrología, no es que yo tengo que pensar cómo está la constelación o que todos los planetas están alineados, entonces tengo que ir por acá o por allá o creer tal cosa. La física es resolver situaciones con modelos. Entonces, lo primero que tengo que hacer frente a un problema de física es ubicarlo en mi cabeza en qué contexto. ¿Qué es hidrostática, es hidrodinámica, es electrostática, es magnetostática, es óptica, geométrica? Me hablan de interferencia. Ubicarlo, eso lo pueden hacer rápidamente. O sea, nadie se va a confundir un problema de interferencia con un problema de cuerpo rígido. Una vez que lo ubicás, tenés que decir, bueno, ¿qué herramientas tenés?
Y las herramientas no son infinitas. Yo estoy grabando videos, no sé si vieron la playlist, ya hay como 24 videos teóricos, donde está condensada cada materia en 4 videos. Y me tuve que romper la cabeza para meter cada materia. Física 3, electromagnetismo, está en 4 videos. Y les puedo asegurar que en esos 4 videos está toda la materia. Todos los conceptos que tienen que saber para rendir están todos ahí. Eh, Así que siempre uno tiene que buscar el vínculo entre los conceptos y la situación que me están planteando. O sea, si yo tengo una cosa así y acá me meten un cilindro y está girando y me hablan de una situación de equilibrio, tengo que cuidar dos cosas. Uno, que el centro de masa está en equilibrio, eso implica que la suma de fuerza tiene que ser cero, pero otra es que no vuelque, o sea que el torque tiene que ser igual a cero. Entonces siempre el problema de la pelota es lo mismo. No es que vino un rayo cósmico y le pegó a la pelota. Alguien le dio un empujoncito. Entonces pienso en los teoremas de conservación. El mono que giraba, que hicieron que no sé, no sé, algunos hicieron un tiro vertical, qué sé yo, que se sacaba la camisa y la tiraba para... Es otra posibilidad, ¿no? Sacarse la camisa, tirarla para atrás, pero el mono no sé si tiene camisa. En definitiva, lo que ellos quieren es que planteen un argumento y lo sostengan. Por eso es muy importante las justificaciones. Y por eso es muy importante saber de que si yo hago 2 millones de exámenes del IB, aprenderé esos 2 millones, pero me tiran uno distinto y no voy a saber qué hacer. Entonces, por eso es importante que lean el Tipler y lean eh, el libro de Feynman y lo vuelvan a leer. Y tampoco tiene mucho sentido hacer tantos resúmenes porque uno no puede tener tantas cosas en la cabeza. Siempre recuerden la anécdota de José Epstein, que estudiaba ingeniería electrónica en la UBA, estaba en cuarto año y se dio cuenta de que no quería trabajar en una empresa y se enteró de que existía el Balseiro y se mandó a rendir, sí, de la nada. Son muy pocos casos, ¿eh? Muy pocos casos. Uno fue Nicolás, que preparó el final en 15 días, pero porque son casos muy puntuales. Eh, y el, pero ¿qué pasa? Esa gente va, rinde sin presión, porque dice, a ver, ¿de qué se trata? Lo toman qué sé yo, resolver un crucigrama. Y lo que refrescan son los conceptos. No se ponen a hacer 2 millones de problemas, hacen los conceptos. Pero bueno, el pelotón que entra por la mitad, o sea, el 90% de los que entran hacen un examen entre el 50 y el 60%. Entonces, ahí hay que remarla y poner conceptos, contenidos, justificadas, letra clara, no estar tachando todo el tiempo, etcétera. Bueno, eh, no sé a qué vino todo esto. Me preguntaste si a mí se me ocurrió. Los problemas de probabilidad, uno puede ser experto en probabilidades, pero le vienen con un problema raro y fuera. Este problema, ahora que me acuerdo, el de la longitud, eh, lo habíamos visto o algo parecido con el curso cuando estaba Gonzalo y Juan, y, y lo habíamos pensado como una distribución uniforme, que yo, y me acuerdo que después se lo pregunté a Nicolás, y Nicolás me dijo, Nicolás es el chico que de los, creo que 18 problemas en el 2023 hizo, o 16, creo que eran 16, hizo 15 y uno regular. Eh, y es un chico que yo le dije, se anotó en mecánica. Y yo dije, sos un boludo, anotate en física. No, no, pero a mí me gusta la mecánica, la física me gusta como hobby, decía. Y hizo el primer año en el IB, todo 10. No, no, todo 10, no, metió toda la materia. La vicedirectora del Balseiro lo llamó, lo llamó a la oficina y le dijo, escúchame, Nicolás, ¿por qué no estudias física? Y Nicolás le dijo, lo voy a pensar, qué sé yo, qué pin, qué pan. Y yo también le escribí en ese verano, me dijo, no, ahora me voy de vacaciones, Adrián, me quedo olvidado, no, pero yo quiero trabajar en mecánica.
le volví a escribir este año, ya metido, ¿cómo le fue? Obviamente, primer año arrasó, segundo año arrasó, ya va a empezar tercer año, el año que viene. Y yo le dije, ¿y qué onda la física? Me dice, ¿sabes qué? Lo estuve pensando, cuando termine ingeniería mecánica en el Balseiro voy a hacer física, pero voy a hacer onda hobby, o sea, va a ser física también. Eh, pero son personas que tienen, bueno, en el caso de Nicolás, el tío de Nicolás era profesor del Balseiro, entonces como que ya mama la historia de otra manera, o sea, que tu papá sea físico, bueno, no era papá, era tío, pero ya tener un físico en la familia ya medio. Yo a mi hija cuando tenía 3 años, en vez de contarle Caperucita, le hablaba del Big Bang y le ponía un vaso de agua con un papel y se lo daba vuelta y me decía, wow. Yo digo, lleva al jardín, anda al jardín y hacé la experiencia. Anda con un vaso de agua, ponerle un papel, da vuelta, vas a ver que se van a volver todos locos. Eh, pero bueno, qué sé yo. No todos tienen familiares físicos en la casa, en general los físicos somos muy poquitos. Eh, Así que tienen que acostumbrarse a leer y no entender y saber que es normal. Y que uno tiene que mirar el examen y en algún punto va a haber algún problema que más o menos va a decir, ah, este va por acá. Y ahí la cabeza se tuc y se relaja. Y se relaja. Yo me acuerdo en la carrera de física, en las últimas materias, en los parciales de mecánica cuántica, electromagnetismo, no este que les estoy explicando, sino otro más complicado con funciones de Bessel, etcétera, eran 3 problemas y nos daban 6 horas para resolver el examen. Y uno de veces leía y decía, ¿qué hago? El primer, como que no, y encima de esa era a libro abierto, con ejercicios resueltos, con todo lo que quieras te lo llevabas. Yo creo que hoy en día lo deben hacer, no sé, con la inteligencia, no, no creo que con la inteligencia artificial. Pero nos daban, vos pensá nada más. Y a veces pasa que uno mira y no le encuentra la vuelta, y de pronto se tranquiliza y dice, ah, es por acá, y listo. Bueno, por eso está bien hacer problemas, porque más o menos entienden cómo es la dinámica, pero muy importante la teoría, muy importante los conceptos. Bueno, hablando de conceptos, este problema que reenvié al grupo y habíamos hecho acá el de el campo eléctrico, que yo no había leído, que decía simetría esférica. Y eso para que vean que cualquiera se equivoca. Y no fue un error menor, fue un error grosso. Por lo siguiente, ahora le voy a decir por qué fue un error para, para, bueno, para tirarme por la ventana, no puedo plantar, vivo en una casa. Pero un error muy grave por lo siguiente. Además es algo que yo siempre les digo. Si ustedes observan la expresión de este campo, este campo no puede tener nunca simetría cilíndrica. Acá, después de un cierto valor, siempre los problemas son iguales, tenemos paquetitos adentro, pero llega un momento que el paquete se acaba y viene el infinito. Si va como 1 sobre R cuadrado, no puede tener simetría cilíndrica. Ya les expliqué que la ley de Coulomb y la ley de gravitación de Newton son parecidas porque la fuente que genera esos campos son puntuales. Entonces, cuando yo tengo una fuente puntual, la intensidad se expande en forma igual en todas las direcciones, como si fuese una esfera que va avanzando, y esa intensidad, esa energía que se mantiene, la intensidad va bajando, porque la intensidad es energía por unidad de área y por unidad de tiempo, como cada vez tengo una esfera más grande, ¿sí? Se distribuye en 4 pi r cuadrado. Por eso la ley de Coulomb
es sobre R cuadrado, y la ley de gravitación es sobre R cuadrado, y la ley de iluminación de un foco puntual es sobre R cuadrado. No es casualidad. Y si yo tengo una fuente que es tipo un fideo, sea de cargas o de corrientes o de lamparitas una a continuación del otro, la simetría es cilíndrica. Entonces ahí cae con 1 sobre la distancia. Y cuando es constante es porque es plana. Entonces, bueno, es simetría esférica. Había que dibujar el campo, lo habíamos hecho correctamente. Esto era onda parábola, después era constante, después acá era cero, y acá bajaba así, y era más bajo que acá, porque esto es A, esto es B, esto es C, porque en C es A cuadrado sobre C cuadrado, A cuadrado sobre C cuadrado es menor que 1, porque C es más grande que A. Ya apenas lo ven, por más que estén en el colectivo sin lápiz y papel, acá hay un conductor, porque el campo es cero. Bien. ¿El campo puede ser discontinuo? Sí, puede ser discontinuo, como me están dando que es discontinuo. Lo que no puede ser discontinuo es el potencial. O sea, B tiene que ser continuo. ¿Por qué tiene que ser continuo? Porque E es menos el gradiente de B, y si B fuese discontinuo, el campo sería infinito. Ahora, si yo me pregunto por el campo eléctrico, si tiene que ser continuo, si tiene que ser discontinuo, entramos en las condiciones de Dirichlet. Ya le dije que en física la mayoría de la dinámica de los fenómenos son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. Y ven ondas, ven difusión, ven Laplace, Poisson, son todas ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales, las que ven en la facultad, hablan de condiciones iniciales. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, aparte de condiciones iniciales, tienen condiciones de contorno. Eso los que hicieron análisis 3 lo habrán visto. Y las condiciones de contorno porque uno cuando analiza siempre tiene que saber que uno está mirando un pedacito del universo. O sea, yo armo un modelo acá. ¿Qué pasa del otro lado? No tengo ni idea. Y está bien que me concentro acá, porque si no, no puedo resolver nada. O sea, si yo empiezo a tener en cuenta todos los detalles, seguiríamos tirándonos piedras. Entonces, uno tiene que saber en el modelo que está armando qué pasa en la frontera. Entonces, en la frontera puede pasar dos cosas. O es constante lo que estoy estudiando, o el flujo es constante. Unas se llaman condiciones de Dirichlet, las otras se llaman condiciones de Newman. Hay condiciones mixtas, pero el electromagnetismo responde a las condiciones de Dirichlet. En la superficie de separación de dos medios. O sea, yo tengo un medio acá y tengo un medio acá. Entonces acá tengo el vector de desplazamiento que se curva. Y las condiciones de contorno me dicen que de 1 normal menos de 2 normal es igual a sigma libre. Es decir, si no tengo sigma libre, de 1 normal es igual a de 2 normal. Por lo tanto, para que el campo tenga una discontinuidad es porque tiene que haber una densidad de carga libre. O sea, acá tiene que haber una densidad de carga libre y acá tiene que haber una densidad de carga libre. Y E1 tangencial es igual a E2 tangencial. Esto con los campos eléctricos y con el vector de desplazamiento, en campo magnético también puede ocurrir que yo tenga la superficie de separación de dos medios magnéticos. Entonces, en los medios magnéticos tenemos que B1 normal es igual a B2 normal. Recuerden que B está mal dicho campo magnético, es vector inducción magnética. El que se llama campo magnético es H. Y
H1 tangencial menos H2 tangencial es igual a J libre. Estas son las condiciones de Dirichlet de campo magnético. Recuerden que el vector de desplazamiento es la permitividad por el campo eléctrico y que el vector inducción magnética es mu por H. Porque esto es, ¿qué le pasa a las ecuaciones de Maxwell cuando entran en un medio material? O sea, no cuando atraviesan un medio material. El medio material no es pasivo frente al campo, hace cosas, se polariza, se magnetiza. Los que le interesa pueden investigar el ciclo de histéresis y ven cómo hace cómo se usa esa propiedad del ciclo de histéresis para guardar información. Es impresionante. Obviamente ya hay otros procedimientos, pero el truco es lo mismo. O sea, es tratar de ver situaciones que tienen dos estados y asociarla a números binarios y bueno, hacer toda la traducción. Bueno, entonces, el problema de este problema fue que cuando yo dije calculamos la densidad de carga, recordemos, porque fíjense que ahí en el enunciado, está recortado acá, pero en el enunciado, si yo tengo el laplaciano, sí, el laplaciano no, perdón, la divergencia de un campo no es lo mismo en cartesianas, en cilíndricas y en esféricas. O sea, el operador nabla, cuando actúa sobre el campo, tiene distinto traje según si es en cartesiana, todos lo saben, es la derivada sub x respecto de x, más la derivada sub y respecto de y, más la derivada sub z respecto de z. Cuando estamos en cilíndricas no tengo a x, a y, a z, tengo a r, a tita y a z. Y en esféricas tengo a r, a tita, a phi. Entonces, como los campos siempre o son uniformes o dependen radialmente de algo, porque si no sería muy complicado, tienen que saber que cuando están en coordenadas cilíndricas, la divergencia radial era 1 sobre r por la derivada respecto de r por a sub r. Y la divergencia en esféricas es 1 sobre r cuadrado por la derivada respecto de r cuadrado por a sub r. Nosotros habíamos hecho el problema así y está mal, una porque no leí todo el problema, ¿sí? Eso es clave, ¿no? O sea, antes de tirar, si ven que la parte A sale rápido, no se man. Primero frenen un poco y digan, vamos a leer el problema entero, total, no perdemos mucho tiempo. Y en el problema dice que tiene simetría esférica más adelante. Entonces hay que leerlo bien, porque no es lo mismo hacer esto que hacer esto. ¿Cómo hago para sacar sigma? Porque en general me dan las fuentes y me piden el campo, y acá tengo el campo y me dan las fuentes. Entonces, ecuaciones de Maxwell, divergencia de es ρ dividido epsilon 0. Así que yo puedo decir que ρ es epsilon 0 por la divergencia de. Tengo las componentes radiales del campo, simetría esférica, tengo que usar esto. Entonces, de ahí voy a sacar la densidad volumétrica. Pero además de la densidad volumétrica, yo necesito la densidad superficial. ¿Pero dónde la voy a buscar? En A no la puedo buscar porque ahí es continuo. La densidad superficial la voy a encontrar en B y en C. Entonces, acá voy a tener una ρ, vamos a llamarla 1. Acá voy a tener una ρ, vamos a llamarla 2. Acá, esto es un conductor,
no tengo nada, y acá voy a tener una arroz, vamos a llamarla 3 o 4 en el sentido de que estamos en la zona 4. Acá voy a tener una sigma y acá voy a tener una sigma. Entonces, obviamente, la fuente llega hasta C, después de C no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque, fíjense, ahora sí tiene sentido. El otro día dije una boludez, porque habíamos sacado la densidad de carga acá y había dado algo y yo le había dicho, ¿cómo puede ser si no tengo nada ahí? No sé qué boludez dije. Pero fíjense que si yo multiplico por R cuadrado me da una constante y si la derivo me da cero. Y está bien, me está diciendo que acá no tengo densidad de carga. Acá, no tomando desde acá. En esta parte no hay densidad de carga. Fíjense lo consistente que es si usamos la cabeza. Si usamos la cabeza y si recordamos esto, da todo bien. Pero bueno, el que no sabe Dirichlet no puede calcular sigma B. De hecho, lo que hace la mayoría de la gente es calcula la carga acumulada hasta B y la divide por 4pi por B cuadrado. Fruta. Para calcular sigma, tienen que usar que, a ver, tenemos D1 normal menos D2 normal es sigma libre. Si lo escriben en términos de campo eléctrico, E1 normal menos E2 normal es sigma libre sobre epsilon 0. Entonces, por la izquierda de B es E sub 0. Por la derecha de A por la derecha de B es 0. Esto por epsilon 0 es sigma libre en R igual B. Bueno, después hacen lo mismo en R igual C por izquierda y por derecha y sacan sigma libre. Cuando me dicen la carga total, tengo que hacer la carga de la zona 1 más la carga de la zona 2 más la carga en la superficie B más la carga en la superficie C y ahí terminamos. Entonces, la carga en la superficie 1 tengo ρ1, lo multiplico, o sea, hago la integral triple de la densidad de B en esa zona. Después hago la integral triple de la densidad de 2 en esa zona. Después hago la carga superficial. ¿Cómo hago la carga superficial? Sigma por el área. ¿Y cómo hago la otra carga superficial? Sigma por el área. Y eh, ahí está bueno. Ahí el problema, ya saben que pueden pedirles campos a través de las fuentes o pedirme la fuente a través de los campos. Esto en ninguna facultad de ingeniería lo tiene, salvo la Universidad de San Martín, porque los locos que dan física 3 son doctores en física exacta. Bueno, sigamos. Entonces ya aclaramos esto. Quiero aclarar el problema del cono. Había un problema que era así, donde estaba, y había un cono y me pedían la masa. A ver, estaba por acá. Eh, bueno, tengo lo que me mandó la foto, pero en algún lugar estaría. Bueno, mando la foto de la pregunta que me hizo y no me acuerdo dónde está la foto del enunciado, pero yo la había mandado. Es una esfera de radio R y acá hago un corte transversal, ¿no? Para que el dibujo no sea tan feo. Un cono así
y este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. Bueno, esto tiene simetría esférica, ¿no? Así. Y bueno, me piden esta masa. Y me dicen que la densidad en cada punto es A por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, yo había hecho y dije, bueno, calculamos la masa de la esfera y le resto la masa del cono, ¿sí? La masa esta es la masa de la esfera menos la masa del cono. Entonces, la masa de la esfera es la integral triple, después se piensa cómo se hace, de la densidad diferencial B. Y lo mismo con el cono, la integral triple de la densidad por dB. Entonces la pregunta fue, creo que fue Facundo, me dijo, ChatGPT lo hizo más rápido, porque hizo la esfera menos el cono y chao. Pero ese cono no está en el plano X, está un poco más abajo. Y uno puede decir, ve lo mismo. No, porque la densidad está medida desde el origen. Entonces, si yo el cono lo pongo en el origen, Facundo creo que escribió algo, a ver, capaz que me mandó el problema. Ahí lo pasa el Sí, ahí problema, está, Adrián. ahí está. Bueno, entonces, no es un dato, no es lo mismo que el cono, tipo, calculo el volumen de la esfera y después digo, bueno, cambio el sistema de coordenadas y calculo el volumen del cono. No es lo mismo, porque en este caso, la densidad en el origen es cero. Y acá, la densidad en este punto, yo diría que es cero, pero en realidad la densidad en ese punto no es cero. Es la que corresponde a x0 y 0 y z menos r sobre 2. Entonces, bueno, esta sale fácil porque hago coordenadas esféricas entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, entre 0 y r, y donde hice densidad pongo a por r cuadrado. O sea, vamos a aclararlo, es la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, la integral entre 0 y el radio de la esfera es r, de la densidad que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado por el jacobiano, r cuadrado seno de phi de r de phi de tita, menos, y ahora hago la integral y tengo que poner la del cono. Entonces, yo ahí en la fotito que mandé, puse la del cono entre 0 y 2pi, el radio entre 0 y raíz de 3 sobre 2r, y saqué este, porque así es r sobre 2, me lo dice el enunciado, así es r, este radio máximo hacen Pitágoras y le da raíz de 3 sobre 2 por r. Y después z va entre menos r sobre 2 y, y esta recta inclinada, que esa recta inclinada la sacan, la ordenada al origen tiene r, la pendiente es opuesto, que es r más r sobre 2 dividido adyacente, les termina dando raíz de 3r de el jacobiano. Y acá yo puse a por r cuadrado de z de r de ti. Y acá es donde metí la pata. ¿Por qué? Porque no es coordenadas esféricas. Acá estoy usando coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado no es r cuadrado, eso es en esféricas. O sea, acá está bien, acá no. Entonces, cuando miden el video de Skype, recuerden que ahí tendría que haber puesto a por r cuadrado más z cuadrado de z de r de ti. Bueno, hecha la aclaración. Y después,
van a terminar drogados hoy. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene la tecnología. Uno puede mirar la clase otra vez, puede poner stop, puede volverla a ver. Si tiene una duda me pueden escribir, sepan que yo tardo en responder, hay veces. Bueno, hay veces no, la mayoría de las veces tarda un poco. ¿Y dónde está este otro problema? Excelente. Adrián, ¿Sí? los límites de integración también están mal. Esto ¿Acá? sí, lo encontré Ahora, resuelto en ahora, el examen del IB. ¿por qué? ¿Qué ponen? ¿Entre cero, en cuál? ¿En la primera o en la segunda? En el medio es de menos R sobre 2 a R. Menos R sobre 2 A R. a R. Sí, serían de R. ¿Vos decís que este límite pusieron otra cosa? Sí, ahí es otro. Ahí es R menos Z sobre raíz de 3. Me parece que se equivocan, porque el cono es Z, o sea, esta es una recta del cono, y la recta del cono es R menos raíz de 3R. Estoy viendo cómo varía Z. Z se mueve entre menos R sobre 2 y R menos raíz de 3R. Esto está bien, ¿eh? Después mándame la resolución y me fijo, pero θ está perfecto, R está perfecto y Z está perfecto. En general no me equivoco. Bueno, mandame la resolución, después la veo, en todo caso después la comento. Pero ellos también se equivocan, ¿eh? No te creas que todos nos equivocamos. Einstein también se equivocó. La otra vez leyendo, yo no puedo creer, porque estaba mirando, el tipo se murió a los 76 años, bueno, grandecito, ¿no? O sea, no todos llegan hasta los 76, y estaba investigando de qué murió, y fue de una aneurisma abdominal. Más o menos todos saben lo que es aneurisma, ¿no? Una vena o una arteria se infla y ¡puf! Se rompe. Y al tipo, no me acuerdo si lo operaron o después lo venía jodiendo de hace mucho, pero después le dijeron, no, mira, te tenemos que operar porque esto es peligroso. Y el tipo no se quiso operar. Y dijo, no quiero seguir viviendo artificialmente, ya vi bastante, no me interesa hacer otra operación. Y obviamente murió trabajando. Pero medio boludo, ¿no? Porque tanta relatividad general, que si yo, escuchame, te están diciendo, hermano, operate porque, bueno, igual es como que él eligió la forma en que quería despedirse, todo bien. Bueno, ahí mandé el otro problema, mucho concepto hoy, así que después analícenlo tranqui. Eh, la clase del martes y del jueves va a ser de los dos temas que más eligieron. Uno era cuerpo rígido, que no le dimos mucha bola a cuerpo rígido, hay muchos problemas interesantes que hay que hacer, y la parte de problemas de matemática fast, o sea, muchos problemas de matemática rápido. Matemática es donde la tienen que robar, ahí no los pueden cagar en matemática. O sea, matemática ya saben, diagonalización a full, eh, Green-Gauss-Stock, circulación, flujo, máximos y mínimos, extremos condicionados, Taylor, teorema fundamental del cálculo. Bueno, ¿por qué es muy interesante? Este problema que me dice que tengo menos Q y acá tenemos Q. Me dice que está separada una distancia L y acá va una corriente I. Bien, cuando tiene un circuito,
uno dibuja así la corriente. ¿Por qué la dibuja así? Porque Franklin lo escribió así. Pero después se dieron cuenta que la corriente eran los electrones que se movían, los electrones van al revés. Pero bueno, ya quedó así. Entonces, tal vez escucharon alguna vez, los electrones van al revés del sentido de la corriente y se quedaron croqueteando. Bueno, es así. Entonces, ¿ven? De la positiva a la negativa. Estamos haciendo eso. De la positiva a la negativa. Y me dice, no, en este esquema de dos esferas se encuentran unidas por un cable que lleva corriente de una a otra. Las esferas tienen carga Q y menos Q. El cable tiene una longitud L y las esferas pueden considerarse como puntuales. Hallar los vectores campo magnético y campo eléctrico a una distancia R. Producido por la distribución de cargas y corrientes, mostrar que se cumple la ley de Ampère-Maxwell. Y uno dice, ¿cómo no se va a cumplir la ley de Ampère-Maxwell? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Ampère y de Ampère-Maxwell? La ley de Ampère me dice que el rotor de B es mu0 por J. Esto es Ampère solo. La ley de Ampère-Maxwell es rotor de B es mu0 por J más mu0 epsilon 0 por la derivada de respecto de t. Que este es el término que le agregó Maxwell y que esto que está acá, sin el mu0, se llama corriente de desplazamiento. Bueno, esa ley me está diciendo que lo que genera, la primera, así cuando lo tiró Ampère, me está diciendo que lo que genera un campo, que una corriente genera un campo magnético. Y que diga rotor no porque estaba fumando marihuana, porque sabía que el campo magnético eran círculos alrededor de J. Círculos son rotores alrededor de J. Por eso puso rotor de B mu0 por J. Ahora, si yo tengo una batería y una resistencia acá, supongamos, y un capacitor, en la carga de un capacitor, acá se acumula carga positiva, acá negativa, acá mido campo magnético, acá mido campo magnético, acá digo, acá no tiene que haber campo magnético, porque no tengo una corriente de conducción, pero mido y hay un campo magnético. Entonces Maxwell se volvió loco, porque dijo, no puede ser. Entonces miró esa expresión. Recuerden que Maxwell, a diferencia de Faraday, sabía matemática. Faraday muy virtuoso para hacer experimentos, para descubrir cosas, etcétera, pero no sabía lo que era una integral directamente. Pero bueno, Maxwell sí. Y él dijo, ojo con esta ecuación, porque si yo hago divergencia del rotor de B, es mu0 por la divergencia de J. Pero la divergencia del rotor, los que hicieron análisis 2 saben que es 0. Y esto me estaría diciendo que la divergencia de J es 0. Cuando la condición de continuidad de la carga me dice que la divergencia de J es menos epsilon 0 por la derivada de la densidad respecto del tiempo. Entonces, Ampère vale si la divergencia de J es 0. Y para que la divergencia de J sea 0, la densidad de carga tiene que ser constante. O sea, este término tiene que ser 0. Pero acá, entre las placas del capacitor, como van cargas positivas en una capa y se forma una carga positiva en una partecita y negativa en otra, y cada vez queda más, hasta que se carga totalmente el capacitor, tenemos carga variable en el tiempo. Entonces, si tengo carga variable en el tiempo, no funciona Ampère.
Y si no funciona Ampère, pero bueno, tengo que explicar la existencia de ese campo magnético. Entonces Maxwell pensó, ¿qué le tengo que agregar para que cuando calculo la divergencia de J más una verdura me dé cero? Así de fácil pensó. Y la verdura le dio epsilon cero por la derivada de respecto de t. Y dijo, bueno, esas son las corrientes de desplazamiento, y esas corrientes de desplazamiento son como consecuencia de que el flujo eléctrico cambia en el tiempo. Entonces ya saben que Ampère no vale siempre. Ahora, cuando yo calculo el campo magnético de un cable infinito, en un cable infinito no hay acumulación de cargas. O sea, si el cable es infinito, yo digo que el campo magnético, digo rotor de B, es mu0 por J. Puedo hacer la integral doble del rotor de B por ds, y esto es mu0 por la integral doble de J ds. Por Stokes digo que es el campo por 2pi por r igual mu0 por i. B es mu0 por i dividido 2pi por r. Versor phi, triqui. Pero eso es si el cable es infinito, este cable es finito. Cuando el cable es finito, tiene que hacer Biot-Savart. Entonces, la fórmula de Biot-Savart fue una fórmula experimental, pero se deduce de las ecuaciones de Maxwell. En las ecuaciones de Maxwell, saben que hay otra forma de resolverla, que es con los potenciales. Yo creo que en Skype hice una clase. Potencial vectorial, potencial escalar. Los potenciales cumplen lo que se llama la ecuación de D'Alembert, y en el caso estático sale la ley de Biot-Savart. Y bueno, no la vamos a hacer, pero sabemos, conviene tener en la cabecita que si yo tengo un cable finito con ángulos θ1 y θ2, el campo magnético es mu0 por i sobre 4pi por r por seno de θ1 más seno de θ2. Entonces, supongamos que están en el medio del examen. No tiren la fórmula así. O sea, está bueno que la sepan, pero escriben la fórmula de Biot-Savart, ponen quién es R, quién es R', quién es R menos R', quién es el módulo de R menos R', ponen puntos suspensivos, se llega a tic, ahí. Entonces el que corrige dice, ah, este sabe de dónde viene. Entonces, en este caso, los ángulos θ1 y θ2 son iguales. El seno de θ es opuesto, que es L sobre 2 sobre hipotenusa, que es L sobre 2 al cuadrado más R cuadrado. Entonces, el campo magnético es mu0 por I sobre 4pi por R por seno de θ1, seno de θ2 son iguales, o sea, es 2 veces esto, o sea, L sobre raíz de L sobre 2 al cuadrado más R cuadrado. Este es el campo, si va así, va para adentro, ¿no? Menos versor. Bueno, supongamos que esto es Y, esto es X y Z es saliente, menos versor Z, porque la corriente está yendo así, regla de mano derecha, en este punto entra. Entonces, este es el campo. Y uno puede decir, pero estoy haciendo Biot-Savart. La carga, la divergencia J no es cero en este caso. ¿Por qué? Y porque estamos yendo carga, tenemos una corriente así, que esto va a hacer que la carga, esto se está perdiendo carga, si son electrones, los electrones están yendo para allá, esto va de la positiva a la negativa. Bueno, los electrones van al revés. La cuestión es que la carga que tengo acá y que tengo acá va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, el campo eléctrico que está acá va a variar con el tiempo. Y entonces uno dice, pero Biot-Savart no se calienta por si la carga se conserva o no si la divergencia de J es cero o no. Biot-Savart tiene cuánto aporta cada elemento de corriente al campo magnético. Entonces, este campo está bien calculado. Ah, está bien calculado. Entonces, si yo hago el campo
por 2pi por r, me tendría que dar mu0 por i. Veamos. Me queda mu0 por i, 4pi por r, por L, por la raíz de L sobre 2 al cuadrado más R cuadrado por 2pi por R. R se va con R, tacho 2pi, me queda un 2, y esto no me da mu0 por i, esto da distinto de mu0 por i. Falla Ampère. Y ya sé por qué falla Ampère, porque la divergencia de J es distinto de 0. Y uno puede decir, ¿qué pasa si el cable lo empiezo a hacer un poquito más largo? Y corro esto así al infinito. Ya puedo decir, bueno, en esta zona podemos asumir que divergencia de J no es 0. Siempre la física es dónde estoy midiendo, en qué ventana estoy usando. Entonces, si el cable es muy largo, esto es más grande que esto, la raíz de L cuadrado sobre 2 es L sobre 2, el 2 se va con el 2, la L se va con la L y se cumple. O sea, si el cable es infinito, ok. Si el cable es finito, no. Pero a mí en el ejercicio, además de toda esta argumentación, me dice verificar por Maxwell. Entonces, ¿qué quiere decir verificar por Maxwell? Que yo tengo que ver que el rotor de B, es corriente en el sentido de libre no tengo, porque la corriente esa es variable, no es una corriente estacionaria. Tengo que ver que esto es mu0 por epsilon 0 por la derivada de respecto de t. Entonces, el campo lo tengo. El rotor en coordenadas cilíndricas me lo van a dar, porque nadie se va a acordar eso. Necesito el campo eléctrico en función del tiempo. Bueno, el campo eléctrico, acá tengo una carga negativa, el campo va para allá, acá tengo una carga positiva, el campo va para allá. Conclusión, el campo me va a quedar en la dirección Y. Se puede calcular. Obviamente el campo no tiene la corriente, el campo eléctrico. O sea, me va a quedar algo, a ver si lo tengo por acá. Me va a quedar que el campo eléctrico es... ¿Dónde está? Acá. El campo eléctrico es K por Q por L sobre R cuadrado más L sobre 2 al cuadrado a la 3 medios versor I. Es el campo. Y si yo hago la derivada del campo respecto del tiempo, esto es fijo, Q. La derivada de Q respecto al tiempo, ¿qué es? I. Entonces, si yo hago el rotor de B y lo guardo en una cajita, y a esto lo multiplico por mu0 por epsilon 0, van a chequear que esto es igual a esto. Bueno, seguimos una hora más, porque me faltan ver cosas. No, mentira. Bueno, seguimos el martes de 10 a 12 de la noche y el jueves de 10 a 12 de la noche, y una de las dos clases va a ser de cuerpo rígido, tips, problemas de cuerpo rígido, y la otra clase va a ser de problemas de matemática mezclados. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos, Adrián. Chao, profe, Y en toda la gracias. semana para mirar la clase.